El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a empezar con nuestra tertulia, con nuestro monólogo. A ver, antes le quiero pedir, ofrecer las disculpas a un querido amigo mío, al Diablito Jorge Herrera, que ayer me escribió un mensaje. Se me pasó leerlo, pero voy a leer hoy. Más vale tarde que nunca, Diablito. Me decía ayer, te escuchan en Pedernales, provincia de Manabí, y me dice que le envíe un saludo a su hermana Panchita Vera, que ayer ha estado de cumpleaños, Panchita. Le voy a enviar un abrazo, Panchita, perdóname, pero ayer, créame, no leí el mensaje. Con tanta cosa que tiene uno, me acabo de dar cuenta del mensaje. Más vale tarde que nunca. Espero que le hayan homenajeado. Esto va más allá, ¿no? 24 horas antes, 24 horas después. Así que estoy dentro del rango. 24 horas después, querida Panchita, le enviamos un abrazo. A nombre de quienes hacemos este espacio de noticias a primera hora desde la capital, saludos a la querida Pedernales. Algún rato ojalá que podamos visitar Pedernales, ¿no? Algún rato esperamos justamente saludarles, abrazarles, compartir con ustedes allá en la querida provincia de Manabí y que le hayan festejado como se merece. Y también a su hermano, al querido Jorge Herrera, camarógrafo de la vieja guardia, de quien aprendimos mucho, quienes fuimos reporteros en aquella época. Así que, Panchita querida, que disfrute, ¿no? Me imagino que los festejos se prolongarán al fin de semana porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Muchas gracias. Eso por un lado, pero por otro lado recibo este mensaje que me escribe un querido amigo. Me dice, quería compartirte que mi mamá, me reservo el nombre del amigo, quería compartirte que mi mamá con 55 años y con algunas afectaciones de salud, hoy a las 4 de la mañana salió del país como migrante. Hoy a las 4 de la mañana salió del país como migrante. La situación económica ya fue insostenible. Mi padre está alistándose para ir tras ella. Quería comentarte esta noticia que me ha partido el alma, dice el amigo, y que no pude detenerla y seguramente es la realidad de muchos ecuatorianos. Tras ellos posiblemente yo también migre. Ahora tengo trabajo, pero de quedarme sin trabajo, lamentablemente mi primera opción sería la migración. Me dice, si puedes comentar esto, te agradecería. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, han sentido esto? Casi que regresar a esas escenas del año 99, cuando el aeropuerto Mariscal Sucre de aquí, pues, al final de la avenida Amazonas, donde está el Parque Bicentenario, y veíamos mucha gente, ¿no? Familiares de migrantes que se apostaban en la cabecera sur de la pista para desde ahí observar cómo sus seres queridos decidían abandonar el país, abandonar su patria en una aeronave rumbo a otros destinos, ¿no? A Estados Unidos, a España. España después endureció las normas migratorias, a Francia, Italia, donde hay una colonia muy importante de ecuatorianos. ¿Saben qué? De esto poco se habla. Hace unas pocas semanas, Diario del Comercio, si mal no recuerdo, publicó una noticia de gente que estaba saliendo del país desde el aeropuerto de Cotopaxi, de la Tacunga. Poco nada le pararon bola a esa noticia, ¿no? Creo que estamos mirando hacia otro lado y no estamos entendiendo la magnitud de la situación económica que estamos viviendo. Situación económica marcada por las pésimas decisiones de los últimos tiempos y además porque la pandemia terminó por agravar las complejidades económicas. ¿Cuánta gente el año anterior se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Yo conozco gente, tengo un buen amigo mío, colega, que trabajaba en un medio, uno de los medios impresos más importantes, y lamentablemente por la reducción de personal tuvieron que despedirlo. Creo que son algo así como 2 años y no encuentra trabajo. No hay trabajo. No hay.
Y no es como que aquí vengan y te digan, ya, tienes que emprender. Facilito, ¿no? Emprender. Algunos se llaman pomposamente eso. Emprender. ¿Qué es emprender? ¿Cómo emprendes? ¿Qué herramientas tienes para emprender? ¿Qué estímulos tienes para emprender? ¿Hacia dónde debería ir tu emprendimiento? O sea, no basta con decir emprende. O como en algún momento un connotado dirigente empresarial de la ciudad de Guayaquil decía que el que es pobre porque quiere, ¿no? Posteando ahí una fotografía de un ecuatoriano que en una tricimoto transportaba una lavadora porque daba ese servicio a domicilio. Es que aquí supuestamente se las ingenian para salir adelante, ¿no? Eso no es ingenio, eso es desesperación. Una cosa es el ingenio y otra la desesperación, pues. Aquí, créanme, yo nunca me quejo del trabajo. Nunca. Mientras no me falte trabajo, vea, gracias a Dios. Yo me siento bendecido, yo soy creyente y me siento bendecido de tener la posibilidad de un trabajo. Y los que no tienen un trabajo, aquellos que perdieron el trabajo, aquellos que no tienen para parar la olla, aquellos que ni siquiera les han liquidado, porque hay gente a la que no le liquidan. Hay gente a la que no le liquidan hasta ahora, del sector público. Creo que ese es un tema, lo traigo a colación gracias a mi querido amigo que me envía, me reservo, insisto, la fuente, pero es un mensaje que duele el alma, que estremece. Su mamá con 55 años, todavía joven evidentemente, pero con algunas afecciones en su salud, ha tenido que emigrar. Ha tenido que emigrar. El monito emprendedor, gracias, Araceli. ¿Cómo no olvidar el monito emprendedor? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya vamos a hablar del inefable Moreno. Pues ¿se acuerdan cuando habló del monito emprendedor que vende cola en las calles de Guayaquil? ¿Se acuerdan? O sea, ese tipo de escenas que no deberían existir, porque los niños no deberían estar vendiendo en las calles, sino estudiando. Pero lamentablemente por la necesidad, tanto sus padres cuanto sus hijos venden en las calles. Compran una botella de 3 litros de gaseosa y venden vasos de cola en las calles, por ejemplo, de Guayaquil. Yo he visto eso. Parte del folclore. Algunos creen que es así. Es una realidad, ¿no? Una realidad. Me dicen que el expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, gracias Contertulio, dice que ha bajado el 32% el precio de la cebolla blanca. Wow. Me imagino yo que no se han encarecido los fletes por el aumento en 60% del diésel para uso automotriz en el último año, desde mayo del año pasado. Y es obvio que con las legumbres, con las cebollas no podemos llenar el tanque de gasolina. Es complejo el tema, complejo. ¿Qué me dicen por acá? Gracias. Un mensaje que recibimos también. Dice, señores de Majestad Radio, buenos días. Esta historia de migración hace renacer a los años 99 y 2000. Yo fui uno de esos inmigrantes que partió de su país a buscarse un futuro. Es duro y difícil estar fuera del país, pero gracias a Dios me acogió un país como España. Al inicio fue muy duro, pero como dije, gracias a Dios nos fue muy bien. Retorné hace 6 años al país pensando en un futuro nuevo, a diferencia de esos años que era muy difícil, pero la situación no ha cambiado. La corrupción y todo el enlace que corresponde a esos políticos que se benefician en base al sacrificio y trabajo de los ecuatorianos no ha cambiado nada. Es lamentable ver que sigue siendo el país corrupto y de ladrones. Qué pobre país, nos dice una persona que nos escribió acá a la radio y que con mucho gusto traigo a colación este mensaje que les comento. Créanme, yo trato de ponerme en los zapatos de quienes son machazos. Perdón que lo diga de esta manera. No vayan a pensar que es machista, cuidado. No vayan a tomarlo a mal. Tómenlo como trato de decirlo. Yo soy un admirador ferviente de los migrantes. Para mí son unos ídolos los migrantes. Yo no tendría el valor de dejar mi patria. Yo no podría. Y trato de ponerme en los zapatos de aquellos que tomaron la decisión de irse.
de dejar su tierra, a los amigos, a la familia, el peloteo, no sé, pues tantas cosas que uno tiene aquí, ¿no? Inmigrar a otros países, a los Estados Unidos, donde hay otras lógicas totalmente distintas, a España, a sacarse el aire para trabajar, dejando su patria. Yo, créame, yo soy un ferviente admirador de los migrantes. Soy un ferviente admirador. Yo los admiro, pero... porque no podría. Yo no podría. No podría. Pero eso que está pasando en el Ecuador, y de esto poco se habla, ¿saben? De esto poco se habla. Muy poco se habla. Porque estamos ocupados de otras cosas. Porque nuestros gobernantes están ocupados de otras cosas. Porque muchas veces nuestros gobernantes pierden la perspectiva de la realidad. Porque muchas veces nuestros gobernantes son unos siendo políticos, siendo candidatos, y luego cuando llegan al poder terminan cercados por a ratos quienes tratan de impedirles que regresen a ver la realidad, o nuestros gobernantes no quieren ver la realidad. Hay una realidad en la calle que es dura, dura. Pongámonos en los zapatos de aquellos migrantes venezolanos que llegaron acá al Ecuador, que no tienen qué comer, que están en las esquinas, estigmatizados además, porque aquí hay un segmento de gente que estigmatiza a los migrantes extranjeros, a los venezolanos, por ejemplo, que automáticamente les asocian con hechos delincuenciales. Estas cosas hay que hablarlas, hay que hablarlas. No podemos olvidarnos de la crisis económica que está enfrentando el Ecuador. Poco o nada se habla. Permítame tomar cafecito. Espero que estén con la taza de buen día en la casa, ¿no? O donde estén escuchando este espacio de noticias. Les invito a que regresen a ver esto. La situación económica del país y cómo hay gente que está abandonando. A mí me ha dolido mucho leer el mensaje del buen amigo que me acaba de escribir. Gente que abandona el país porque aquí no hay oportunidades. No hay oportunidades. Es terrible, ¿no? Lamentable. No hay oportunidades. Esto por un lado. ¿De qué tan poco se habla? ¿O de qué también poco se habla? Yo veo peligrosísimo cómo la sociedad ecuatoriana como que ha comenzado a normalizar la violencia en el sistema de rehabilitación social, mal llamado sistema de rehabilitación social, las cárceles. O sea, ya no nos sorprende hoy que se estén matando a los privados de libertad. Ya no nos sorprende. Ya se ha convertido en parte de la cotidianidad. Ayer lo que pasó en Quevedo, ya no fue la penitenciaría del Litoral, ya no fue la cárcel del Turia en Cuenca, ya no fue el centro de rehabilitación social en la provincia de Cotopaxi, ahora fue la cárcel de Quevedo. 6 privados de libertad asesinados y 3 heridos. De esos 6 asesinados, 3 que habrían tenido relación con un crimen múltiple ocurrido en el mes de julio, que a su vez estuvo asociado a un caso del que tampoco nadie habla. El de Big Money. El de la captadora está ilegal. Yo nunca me voy a olvidar cuando en el programa vespertino, un día, comentábamos con José Antonio Sánchez este tema de la captadora ilegal. Y una persona escribió y decía, bueno, yo por último con mi dinero hago lo que quiero. Decía, pues estábamos cuestionando que lamentablemente los ecuatorianos, y esto va atado a la crisis económica, pues, va atado. Nos dejamos seducir por este tipo de ofertas ilegales, como en su momento fue lo del notario Cabrera, y hoy lo de Don Nasa. Nos dejamos seducir, porque claro, necesitamos dinero, gente que necesita dinero, y les ofrecen el 90% en un mes o en una semana de interés. ¡Wow! ¡Qué cantidad de plata!, ¿no? Dinero fácil porque no hay trabajo. O hay gente que también quiere dinero fácil sin trabajar. Y aquí no pasó nada. Entiendo que hasta ahora no le han sacado orden de prisión a Don Nasa. No sé qué tipo de seguimiento están haciendo las autoridades sobre este tema. Hubo un crimen múltiple asociado aparentemente a esta captadora ilegal de recursos en julio,
Y de eso se deriva una parte de lo que pasó el día de ayer, porque 3 de los asesinados, esto se reportó, justamente lo leí en el portal Primicias el día de ayer. 3 de los asesinados estuvieron vinculados al crimen múltiple de Julio, a su vez asociado a la captadora ilegal Bill Money. Pero se ha normalizado la violencia en las cárceles. Y les voy a decir otra cosa. Porque digo, no nos estamos dando cuenta de determinados temas, o los estamos viendo de manera muy superficial. El 22 de julio, el presidente Guillermo Lasso se movilizó hasta la provincia de Cotopaxi. Cuando ocurrió pues el amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi y hubo la fuga masiva, ¿se acuerdan? El 22 de julio. Se movilizó a la cárcel de Cotopaxi, conjuntamente con la ministra de Gobierno, la doctora Alexandra Vela. Y el presidente Guillermo Lasso lideró varios anuncios vinculados al problema carcelario. Diario El Comercio publicaba ese 22 de julio a las 6:20 de la tarde que el presidente Lasso decretó 4 medidas urgentes para combatir la violencia en las cárceles. 1. Declarar el estado de emergencia en las prisiones del Ecuador. 2. La militarización en el filtro 1 y policía en filtros 2 y 3 de las cárceles. 3. La remoción de Edmundo Moncayo del SNAI. Y 4. La designación de Fausto Cobo Montalvo como nuevo titular del SNAI. Les voy a decir algo. El presidente anunció la declaratoria del estado de emergencia. Estamos 13 de agosto. Y no se ha expedido ningún decreto ejecutivo declarando el estado de emergencia para el sistema de rehabilitación social. Yo ayer he revisado y esta mañana he vuelto a revisar la página web de decretos de la Presidencia de la República y no existe ningún decreto ejecutivo donde se declare el estado de excepción o el estado de emergencia para el sistema de rehabilitación social. Yo no lo sabía. Ayer me puse a revisar y no existe ese decreto ejecutivo. No sé cómo lo están haciendo. Porque se supone que para movilizar recursos y para movilizar a las Fuerzas Armadas necesitas tener un marco de excepcionalidad. Y no existe ese marco de excepcionalidad. Traslado públicamente esta pregunta al doctor Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia, que por cierto, yo sí creo que está haciendo un muy buen trabajo desde la Secretaría Jurídica. Creo que ahora sí hay secretario jurídico de la Presidencia y ahora sí hay Secretaría Jurídica de la Presidencia. Le traslado públicamente esta inquietud al señor secretario jurídico de la Presidencia. ¿Cómo están manejando el tema carcelario si el presidente Lasso el 22 de julio decretó o anunció la declaratoria del estado de emergencia y hasta el sol de hoy no hay ningún decreto? No hay decreto. Entonces yo no sé si fue solamente una cuestión enunciativa, declarativa, en ese momento, para responder a esa coyuntura, y están movilizando recursos adicionales. ¿Qué otras acciones se están desplegando en el sistema de rehabilitación social? Y señor coronel Fausto Cobo Montalvo, director del SNAI, no basta con las declaraciones públicas que está haciendo. Hablando de que el sistema está podrido, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya, de acuerdo, todos sabemos que el sistema no funciona. Vamos hacia adelante. ¿Qué van a hacer? Y para poderlo hacer, necesitan recursos. Por ejemplo, para integrar o aumentar el cuerpo de vigilancia penitenciaria, los guías penitenciarios. ¿Qué están haciendo frente a eso? Les recuerdo que ese fue un ofrecimiento de Moreno en 2019. Cuando se generó, en el gobierno del Moreno, se generó la primera declaratoria del estado de excepción. Anunciaron con toda pompa que a partir de esa declaratoria del estado de excepción iban a generar un proceso para vincular a 500 guías penitenciarios. Hicieron el proceso. Si lo hicieron, ¿cuántos guías penitenciarios incorporaron al sistema? Pregunto yo. ¿Cuántos? Las Fuerzas Armadas, además les informo, ni siquiera en estado de excepción, las Fuerzas Armadas no pueden ingresar en las cárceles, a la parte interna, no pueden ingresar, no pueden. Solamente pueden estar en el perímetro exterior.
Los militares no pueden estar adentro. No pueden. ¿Qué tipo de acciones se están desplegando? Creo que ya no basta con la queja. Ya de la queja hay que pasar a la acción. Y al coronel Cobo le hemos escuchado en algunos medios de comunicación advertir la crisis, quejarse de la crisis, señalando que el sistema está podrido. Creo que eso todos lo sabemos. Pero ¿y qué acciones? ¿Cuáles son las acciones para evitar que se reproduzca lo del 21 y 22 de julio en la cárcel de Cotopaxi, en la penitenciaría de Litoral? Lo que pasó en el primer trimestre de este año, ¿se acuerdan? La masacre de 70 y pico de privados de libertad con cuerpos desmembrados, gente decapitada. Claro, aquí hay un segmento de la sociedad que dice, esos son el lumpen, que los maten, dice, los fascistas. A los fascistas que no les gusta hablar de los derechos humanos. Porque los señores que están en las cárceles también tienen derechos humanos, aunque no les guste lo que estoy diciendo. También tienen derechos humanos. Pero los fascistas aplauden que se maten entre ellos. ¿Cuál es la política de rehabilitación social? Desde el 22 de julio hasta hoy, 13 de agosto, ¿en qué ha cambiado el panorama? ¿Por qué no se ha expedido un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción o de emergencia para el sistema de rehabilitación social? Declaratoria del estado de emergencia que fue anunciada por el presidente de la República. Si no se precisa un decreto ejecutivo, por eso hago la pregunta pública al señor secretario jurídico de la Presidencia de la República. Si no se precisa un decreto ejecutivo, ¿qué herramientas permiten manejar esa declaratoria del estado de emergencia? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Y cuáles son las acciones que se han desplegado? ¿Cómo se movilizan recursos por fuera de un estado de excepción? Porque para eso sirve el estado de excepción. Con los recursos que tiene el SNAI hoy, ¿qué están haciendo justamente en el sistema de rehabilitación social? Pregunto. Vamos. Estas cosas son temas de fondo. Y de estas cosas no se hablan, porque aquí en el Ecuador nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia. Ya parece cotidiano el hecho de que de manera recurrente conozcamos que se están matando los privados de libertad, que hay mafias. El otro día yo veía, absorto, créanme, me quedé loco. Vi una nota de televisión en donde se hablaba de que en una cárcel, creo que fue en el Rodeo en Puerto Viejo, si mal no recuerdo, que los privados de libertad de esa cárcel, en un acto para demostrar, en una actitud de paz, para demostrar una actitud de paz, ¿ya?, y de apertura para solucionar la crisis de la cárcel, entregaron las armas que poseían. Entonces en el reportaje se veía, pues, esto fue mostrado por las autoridades, por la Policía Nacional, machetes, cuchillos, todo tipo de objetos cortopunzantes. No había armas de fuego, recuerdo yo, en ese reportaje. Pero entregaron como un gesto de buena voluntad para que haya paz. Cuando resulta que, por Dios, lo de fondo es cómo ingresan armas blancas o armas de fuego en los centros de rehabilitación social. ¿Qué tipo de acciones se están haciendo para controlar? ¿Ingresan con la comida? Entiendo que hay una presunción ahí. Ya están pensando implementar estos arcos para detección de metales cuando pasa la comida, por ejemplo, a las cárceles. Estas cosas hemos venido hablando desde 2019. Desde 2019. Y aquí no pasa nada. De verdad. Aquí nadie habla de estos temas. Y nadie se ha dado cuenta que no hay decreto ejecutivo declarando el estado de emergencia en las cárceles. Yo no lo entiendo. Créanme que no lo entiendo. Por eso hago estas preguntas públicas a las autoridades. Porque me parece a mí que las autoridades son las llamadas a responder en este momento, a absolver estas dudas que estoy planteando. No sé cómo están manejando la actual emergencia, porque insisto, yo no veo la herramienta jurídica. Y lo único que le he escuchado al coronel Fausto Cobo Montalvo en las 3 semanas que está en el cargo, simplemente es
un diagnóstico, pero no he visto soluciones. Creo que ya es el momento de un plan, al menos emergente, que le permita luego elaborar un plan de mediano y largo aliento para poder paulatinamente enfrentar el problema del sistema de rehabilitación social. ¿Se acuerdan que hace unos días habían anunciado, por ejemplo, que se estaba diseñando un plan para que salgan de las cárceles aquellos detenidos de baja peligrosidad? Y yo me acuerdo que me parece que lo comenté aquí en el espacio de la tarde. Eso no puede anunciar el gobierno, porque quien emite las órdenes de prisión preventiva es la Administración de Justicia. En muchos de los casos, esa Administración de Justicia no mide con la misma vara. No mide con la misma vara. Hay casos en los cuales no amerita pues prisión preventiva. Pueden conceder medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, pero optan por la prisión preventiva. ¿Por qué? Por el miedo a la reacción de la opinión pública, porque aquí en el Ecuador creen que a todo el mundo hay que meterlo preso. Aquí en el Ecuador no se respeta ni el debido proceso ni la presunción de inocencia. Aquí no se respeta. No se respeta. O sea que a todo el mundo hay que meter preso, pues. A todo el mundo. Porque si no meten preso a una persona que está siendo sujeta a una investigación, aquí hay un segmento de la opinión pública que asume que la justicia está vendida o que no está haciendo su trabajo. El tema es que no a todo el mundo se mide con la misma vara. No a todo el mundo se mide con la misma vara. Una vergüenza. Este tipo de anuncios tienen que ir de la mano con políticas de Estado. En esto, por ejemplo, tienen que estar involucrados el gobierno nacional, la función judicial, la función legislativa. Estas tres funciones del Estado tienen que estar involucradas en esto para solucionar el problema de las cárceles en el Ecuador. Insisto, poco nada se habla. Poco nada se habla. Con esto cierro la semana. Me voy a reservar para el lunes, que tenía aquí para el lunes, pero bueno, claro, con el mensaje, los mensajes que recibí respecto de los migrantes, que me ha partido el alma ese mensaje que leí hace minutos. Me invitó mi amigo a hablar de estos temas que poco nada se hablan. Y obviamente lo que pasó en las cárceles, en la cárcel de Quevedo ayer, que no, de verdad que a mí me espeluzna darme cuenta que la sociedad ecuatoriana me parece que ya lo ha normalizado. No puede ser, no normalicemos eso. Y planteo preguntas públicas a las autoridades. Ojalá que tengamos la oportunidad de tener respuestas por parte de las autoridades. Gracias Andrés Gómez, querido soñador. Mi amigo soñador que sueña con un mundo mejor y nada. ¿Qué me envía? A ver, vea usted. Para cerrar el comentario, querida audiencia. El Comercio publicaba ayer. Es que esto es increíble. Uso de drones es el nuevo mecanismo de las mafias para introducir narcóticos a las celdas del Ecuador. ¿Se dan cuenta? Drones. Para introducir drogas en las cárceles. ¿Quién controla el perímetro de las cárceles? Y ahora sí utilizan drones, ¿no? ¿Qué más ingresarán pues con los drones? Y la otra, que publicó el Comercio también ayer: detienen a guía penitenciaria que intentaba introducir municiones a la cárcel de Cotopaxi. ¡Qué vergüenza, qué horror! De verdad que el sistema penitenciario, perdón que lo diga de esta manera tan coloquialmente, está en la lona. Está en la lona el sistema penitenciario. Me reservo para el lunes hablar del inefable Lenín Moreno. Ayer probablemente fue uno de los peores días para Moreno. No sé si le importe. Dudo mucho que le importe al expresidente Lenín Moreno. Si siendo presidente no le importaba, dudo mucho que ahora que es expresidente le importe. Pero ayer reprobado por la Corte Constitucional y cuestionado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El lunes les comento con más, les explico con más profundidad lo que estoy señalando. Muy bien, 6:58. Silra Tras la Viña ya mismo. Antes, DJ, por favor.